Sublime gracia del Señor. Entonces la semana pasada hablábamos de cómo los creyentes son santificados en el Antiguo Testamento. Decíamos que el Espíritu Santo no permanece, sino que estaba con los creyentes. Hay una diferencia entre la palabra con y la palabra en. Una cosa es estar en y otra cosa es estar con. Y vimos textos como Números 11, cuando el Espíritu desciende sobre 70 varones, Dios dice: tomaré tu espíritu, Moisés, y lo pondré en estos 70 varones, pero solamente en ellos. Es decir, el Espíritu moraba con y tampoco moraba en todos. ¿Sí? Venía y se volvía a ir, y solamente sobre algunas personas que Dios elegía para ciertos oficios o para algunas capacidades, ¿sí? Esto pues siempre persiguiendo el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía en ese sentido? Por ejemplo, en este caso era capacitar a 70 hombres para que le ayudaran a Moisés con la obra del ministerio. Que es que Moisés ya estaba un poquito cansado y ya estaba más bien como irritado por la conducta de la nación de Israel, ¿sí? Entonces, citábamos un pasaje del Nuevo Testamento, Juan 14, 17, donde Jesús nos lo deja claritico. Es que ahí está clara como el agua. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Para ellos no era extraño el Espíritu Santo, porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará a tiempo futuro. O sea, el Espíritu Santo en ese momento estaba con ellos, pero cuando Jesús partiera hacia los cielos, el Espíritu viviría en ellos. Hay una diferencia. Y Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque es que una cosa es tener a una persona ahí al lado, ¿cierto? Pero esa persona está limitada. Jesús tenía limitaciones de espacio, ¿sí? Jesús no era omnipresente, solamente podía estar en un lugar y solamente podía estar con un grupo de personas, ¿sí? Con 3, 4, 12 en un momento definido. Pero él dice: os conviene que yo me vaya, les voy a enviar el Consolador y él va a estar en ustedes. Y ahora el Espíritu Santo mora de forma universal en los creyentes y de forma permanente. Pero el Señor está haciendo clara ahí la diferencia, ¿sí? Y pues leíamos el texto de cómo la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo de reunión en Éxodo 40, 34, primer libro de Reyes 8 del 10 al 11, cómo la gloria de Dios descendió sobre el templo, cómo deberíamos nosotros, si bien el Espíritu hoy no mora en templos hechos de manos de hombres, como dice el libro de Hechos, pero sí deberíamos anhelar estar donde la presencia de Dios se manifiesta, ¿cierto? Salmo 84, 1, 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, hoy, este es el super resumen, hoy vamos a hablar de qué es lo que el Espíritu Santo hacía en los creyentes. O sea, algunos textos claros de la obra del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. Y vamos a empezar con Nehemías 9:20. Entonces les pido por favor, busquemos Nehemías 9:20. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20. Si no lo alcanzan a buscar, lo anotan y yo se los leo. Dice Nehemías 9:20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Le enseñaba al pueblo. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. El Espíritu Santo enseñaba al pueblo de Israel.
¿Qué otra cosa hacía el Espíritu Santo en los creyentes? Los capacitaba para servir. En Éxodo capítulo 31, si lo pueden anotar, Éxodo 31, versículos del 1 al 5, es el único pasaje del Antiguo Testamento, si no estoy mal, o por lo menos el primero, para que no correr el riesgo de equivocarme. El primer pasaje del Antiguo Testamento donde se habla de que una persona fue llena del Espíritu Santo. Y no habla eso de Moisés, no habla eso de David, no habla eso de Abraham, ¿sí? Lo dice de un artista. Éxodo 31, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¡Wow! Acá nos dice que Dios llenó a Bezaleel del Espíritu Santo para que predicara, para que gobernara, para que dirigiera a la nación de Israel. Lo llenó para hacer arte. Él era un artista, un artesano, para hacer diseños, para trabajar las piedras, para tallar la madera. ¿Tenaz, sí o no? Porque hoy en la iglesia moderna, y me quiero detener aquí un momentico, hoy en la iglesia moderna miran las personas es por su capacidad. Entonces, si una persona canta bonito, pase y cante. ¿Sí o no? No, es que yo cantaba en el coro de Viena, en el coro de Austria allá, y entonces, listo, hágale, papito. No, aquí no, para la palabra de Dios nos está diciendo que para trabajar en el tabernáculo, en algo muy diferente, él no era el profeta de Israel. En la labor del tabernáculo, este hombre tenía que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. Lo cual nos indica que las personas que sirven en la iglesia deberían procurar cada día ser llenas del Espíritu Santo. Y que una persona, a uno se le acerca y dice, pero hermano, ¿y por qué fulano de tal no canta? Si canta tan bonito. Sí, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, primero, si no lo tiene, está en la olla. Ahora, si es un creyente inmaduro, que anda ahí a las trancas y a las mochas, ¿cierto? No, dice la Biblia que este hombre para trabajar en la obra del tabernáculo fue llenado del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se requería que este hombre hiciera las cosas como Dios se las mandaba. Lo llenó de su espíritu para que este hombre hiciera las cosas al pie de la letra como Dios le enseñó, como Dios le mostraría a través de su Santo Espíritu. Si Dios decía que la puerta tenía que medir 2,5 metros, pues 2,5 metros tenía que medir la puerta. Este hombre tenía que estar lleno del temor de Dios para hacer todo de acuerdo a como Dios se lo ordenaba, literalmente. ¿Sí? Entonces, esto nos deja una enseñanza que no cualquier persona puede servir en una iglesia o ministrar en la adoración de la iglesia. Y pensamos que una persona solamente porque cante bonito, entonces tiene que participar de la dirección en la iglesia. No, pero es que canta bonito. Sí, pero es que hay cantantes de heavy metal que cantan bonito. En el mundo hay muchos cantantes que cantan bonito, ¿cierto? Hasta Diomedes Díaz cantaba bonito. Pero no quiere decir que vamos a poner a Diomedes Díaz. Bueno, ya se murió. Pero si estuviera vivo, no, Diomedes, tú cantas muy bonito. A mí no me gusta el vallenato, ¿no? Pongámoslo aquí.
o un Nino Bravo, pongámoslo acá. No, lleno del Espíritu de Dios. ¿Tenaz, sí o no? Paul Washer dice, la persona que canta en la iglesia debería ser un teólogo para que conozca en realidad a quién le está cantando, para que sepa a quién le está cantando. Pero en las iglesias ponemos al que canta más bonito. Claro, eso no deja de lado el hecho de prepararse, porque aquí Dios le llenó de su espíritu y lo capacitó. Lo capacitó, miren, sabiduría, inteligencia, ciencia, todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para gastarlas, artificio de madera y para trabajar en toda clase de labor. Este hombre era un súper dotado, hacía de todo, capacitado directamente por Dios, ¿cierto? Porque quiere decir, no, es que yo soy un buen cristiano y empiezan allá a salírsele los gallos, pues tampoco, ¿cierto? Pero en primer lugar, el Espíritu de Dios. Cierro paréntesis. Siguiente obra que el Espíritu Santo hacía en los creyentes del Antiguo Testamento. Les dio autoridad. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el Antiguo Testamento, cuando se nombraba a un rey, ¿cierto? Hoy, pues cuando se nombra un presidente, cuando el presidente toma posesión, pues el presidente hace una ceremonia, el presidente anterior, pues le entrega no sé cómo es aquí, en Colombia le entregan el cinto, ¿no? Con la bandera de Colombia, el escudo y toda la parafernalia del nombramiento. Cuando la reina ordena caballero a alguien, con una espada le golpea el hombro, ¿cierto? Bueno, no es que le golpea el hombro, ¿no? Le toca el hombro, le golpea, pues le vuela el brazo. Yo recuerdo cuando ordenaron a Elton John caballero, Sir Elton John, ¿cierto? Debería ser caballera, más bien. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se ordenaba un rey, cuando se nombraba un rey, se le ungía con aceite. El profeta lo ungía con aceite y eso lo empoderaba. Hoy que hablamos de empoderamiento, ¿no? Eso le daba autoridad. Era ungido con aceite. Y aquí dice la Biblia que David fue ungido con aceite por el profeta Samuel, pero también fue ungido con el Espíritu Santo. Desde aquí al día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. De igual manera vemos cuando Jesús inicia su ministerio terrenal en Mateo capítulo 3, y estoy dando un salto al Nuevo Testamento. ¿Quién unge a Jesús para su ministerio? El Espíritu Santo, y lo hace de forma visible, lo empodera, porque Él vino aquí presentándose como el Rey. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio, Marcos 1:15. Él vino aquí como el rey que se hace siervo, pero sin embargo vino como rey y necesitaba también la acreditación de parte de Dios. ¿Cómo? Empoderándolo, ungiéndolo con su Santo Espíritu. Sí, pero bueno, ese no es tema de hoy. Solamente lo que lo estaba relacionando. Estamos hablando del rey David. Cómo el Espíritu Santo daba autoridad. El Espíritu Santo dio sabiduría a los profetas. Este texto no es del Antiguo Testamento, pero sí es del Nuevo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice el apóstol Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero hermano, y dice que estaba en ellos. Ya más adelante vamos a darnos cuenta a través de los ejemplos qué significa estaba en ellos, ¿cierto? Porque igual Pedro tenía un propósito con sus cartas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces lo que dice la palabra de Dios es que aquí el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento capacitaba a los profetas, también les daba sabiduría.
Cada vez que venía palabra de Dios a ellos, era el Espíritu Santo que le estaba trayendo esa palabra del Señor. Otra cosa que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento era que se retiraba por causa del pecado. ¿Sí? Pablo nos dice hoy, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se iba, se retiraba. Por ejemplo, miremos el caso de Sansón. Jueces 16:20. Jueces 16:20. Teniendo en cuenta el caso de Sansón. Y le dijo, esa es Dalila, ¿no? Para que cuando ustedes se vayan a meter con una mujer, pues no escojan una Dalila, ¿no? Busquen una María. Como María la madre de Jesús, como María la hermana de Lázaro, ¿cierto? Como María Magdalena después de que se arrepintió, porque antes era una endemoniada. A algunos se consiguen a María Magdalena antes, toda endemoniada, no, consíganse una María Magdalena después. Y este consiguió una Dalila, dice la palabra del Señor. Sansón, los filisteos. Entonces ahí Cali le mocha el pedacito. Al que está preparado, yo tenía el presentimiento, esas pilas Energizer ya se van a morir. ¿Esas son las del conejo o Duracell? Bueno, entonces en el Energizer, bueno, pongámosle un perrito. Listo. Sansón, los filisteos sobre ti, dijo la Dalila. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El hombre dijo, no, porque como las veces anteriores, cuando él no le había revelado a Dalila la razón, el símbolo de su fuerza, no la razón de su fuerza, la razón era Dios, como lo vamos a ver más adelante en algunos textos. Pero es que el pelo largo era el símbolo de su consagración a Dios. Cuando su mamá queda embarazada, ella dice, lo voy a consagrar a Dios, ¿sí? Y él no le cortaron el cabello. Entonces cuando él le dice a Dalila tanto, dele, como una gotera, el hombre dice, sí, bueno, ya. Ay, tú no me quieres, no me revelas el origen de tu fuerza. Sí, mire, córtame el pelo. Dalila llegó con una afeitadora, le cortó el pelo. Y el hombre, cuando viene los filisteos, no se ha dado cuenta. Pues bueno, tiene que estar muy dormido en la vida para no darse cuenta cuando le cortan el pelo, ¿no? Pero este no se dio cuenta. Y llegaron los filisteos y él dijo, bueno, ahorita yo vuelvo y les doy 3 vueltas como antes. Mentira. El Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Tenemos en el Salmo 51:11 a David, cuando David peca contra Dios, tomando una mujer que no era de él y conspirando para asesinar a su esposo para tapar su pecado. Él, al ser confrontado por el profeta Natán, se duele, se resiente, sufre, se humilla delante de Dios y dice en el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no está diciendo, Señor, no me quites la salvación. Le está diciendo, Señor, no quiero perder la comunión contigo, no me quites tu Espíritu, porque ya había visto lo que le había sucedido a Saúl cuando fue desechado por Dios. No solamente le quitó el Espíritu Santo, sino que le mandó un demonio. Y lo mandó fue Dios, ¿no? No fue el Patas, ni fue el Coco. Fue Dios el que le envió ese espíritu a que lo atormentara. Aunque el Espíritu obraba sobre algunas personas, él tenía un ministerio general para todo el pueblo. Por ejemplo, el Espíritu pastoreaba al pueblo de Israel, ¿cierto? De forma colectiva. En Isaías 63, del 10 al 14, por favor, Isaías 63, del 10 al 14, dice,
Anótenlo. Isaías 63 del 10 al 14. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron ¿qué? Enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. Entonces vimos en el pasaje de Éxodo, donde el Espíritu de Dios toma el Espíritu que había en Moisés y le da a los 70 varones, pues la Biblia dice que fueron solamente Moisés y 70, ¿cierto? Y en el campamento habían dos que llamaban Eldad y Medad, o no Medad, Eldad y Medad. Pero acá dice que el Espíritu pastoreó a todo el pueblo, es decir, a través de esos hombres de Dios que Él escogió para depositar en ellos su Espíritu, pastoreó a toda la nación, ¿sí? Ahora bien, ahora sí vamos a ver esos textos que llevo tanto anunciándoles. Cómo el ministerio del Espíritu Santo era temporal, ¿cierto? No infrecuente, era frecuente, pero era temporal, no era permanente. Jueces capítulo 3, versículo 10. En el caso de el juez Otoniel. Otoniel era juez de Israel y tuvo que pelear contra los reyes de Mesopotamia que se levantaron contra Israel, en este caso Cusán Risataim, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces, vino el Espíritu de Dios sobre Otoniel, y lo capacitó para salir a la batalla contra este rey. Jueces 6:34. Jueces 6:34. Dice, en la lucha de Gedeón contra Madián, pues lo que sucede es que por lo general el pueblo de Israel pecaba contra Dios, iba tras otros dioses, tomaba mujeres de otras naciones y se encendía la ira de Dios contra ellos y los ponía bajo servidumbre de otros reinos. Pero después, como Dios misericordioso se acordaba de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y decía, no, yo voy a levantar a este pueblo otra vez. Y ellos, pues como buenos cristianos, ¿cierto? Se acordaban de Dios cuando estaban en la inmunda, ellos sí clamaban a Dios. Entonces Dios levantaba un juez que luchara contra esas naciones que los tenían en servidumbre. En el caso anterior, Otoniel, en este caso Gedeón contra Madián, dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿En qué momento? A punto de la batalla vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Jueces 11:29. Jueces 11:29, otro juez, en este caso es Jefté, cuando luchaba contra el reino de los amonitas o Amón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Jefté y lo capacitó para llevar a cabo esa cruzada en la cual lucharía contra los hijos de Amón. Pero veamos un caso muy especial y más gráfico que nos muestra la Biblia de cómo el Espíritu de Dios tenía una presencia temporal, frecuente, pero era temporal, ¿sí? El caso de Sansón, lo leímos en la introducción, ¿no? Jueces 13:25, Jueces 13:25. Cuando Sansón comenzó a crecer, dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dice que el Espíritu comenzó a manifestarse en Sansón. ¿Sí? ¿De alguien
la misma palabra manifestarse habla de algo eventual, ¿sí? Alguien puede decir, no, pero es que el Espíritu vino y se quedó. Bueno, entonces vamos a Jueces 14, 19. Jueces 14, 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Leíamos también en el libro de Jueces, capítulo 14, que lo leímos en la introducción, pero ese sí no lo anoté. Otro caso en el que el Espíritu descendió sobre Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 6. Jueces 14, 6. Mire, primero cuando era chico comenzó a manifestarse. Después ya un poco más grande, en el versículo 6, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Sí? Ahí es cuando él lucha con el león. Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y ahora vino el Espíritu. Entonces lo que nos está diciendo es que el Espíritu venía y se volvía a ir. Y en el capítulo que acabamos de leer, esto fue en el 6, en el 14, en el 6:34, no, perdón, estoy mirando mal. En el 14:19, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón nuevamente, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres. O sea, el Espíritu de Dios primero comenzó a manifestarse, luego vino y se agarró con un león. Porque el león no era que estaba quietecito, él iba con los papás, él iba con los papás a buscar a Timnat, ¿cierto? A buscar una mujer, y dice que cuando él iba en el camino, le salió el león. ¿Y qué querían que hiciera? Pues tocaba matarlo, ¿sí o no? Y vino el Espíritu y lo capacitó para luchar con el león, y lo mató como a un cabrito. Y más adelante en el versículo 19, dice que descendió sobre él para que matara a 30 hombres. O sea, Sansón era como Hércules, pero cuando venía el Espíritu de Dios sobre él. Venía el Espíritu de Dios y el hombre, 30 hombres. Tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Jueces 15, 14, otra vez con Sansón. Jueces 15, 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu de Dios allí? A él lo habían atado con cuerdas, y el Espíritu vino y el hombre reventó las cuerdas con la fuerza sobrenatural que le proporcionaba ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces vemos en la vida de Sansón, el Espíritu venía, el Espíritu se iba. Sobre los jueces, el Espíritu descendía sobre ellos en circunstancias específicas, en el medio de la batalla, para planear una batalla, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Sansón después que pecó? Ya lo leímos. El Espíritu se retiró, jueces 16:20. Que Sansón dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Espíritu venía y se iba. Y en este caso, pues como el hombre andaba chueco, porque andaba en desobediencia, el Espíritu, Dios decidió entregarlo. Sí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, 20:14. Segundo libro de Crónicas, 20:14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Allí estaba Josafat, ¿sí?, a punto de iniciar una guerra, y Jaasiel le profetiza, no temas, Josafat, Dios te va a dar la victoria. Pero ¿quién habló? ¿Quién le dio la sabiduría? ¿O quién le dio la ciencia para entender esto? El Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu vino sobre él. Lo que quiere decir es que antes, ¿qué? Pues no estaba. No estaba. Pero este hombre profetizó allí por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Segundo libro de Crónicas 24:20. Segundo libro Crónicas 24:20. Segundo libro de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie,
donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Entonces aquí Zacarías le está profetizando al rey Joás. ¿Sí? Zacarías era hijo del sacerdote Joiada, y el sacerdote Joiada fue la persona que había cuidado al rey Joás en su infancia y lo guió. ¿Qué pasó? Pues que una vez muerto el sacerdote Joiada, ¿sí? Este hombre viene, porque Joás hizo lo malo delante de los ojos de Dios, este hombre viene y le dice: ¿ustedes creen que? Dice, el Espíritu de Dios vino sobre él, y él le dice: ¿ustedes creen que están haciendo bien? ¿Que Dios los va a prosperar? No, por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Y entonces, por orden del rey Joás, conspiraron contra Zacarías y lo asesinaron. Este hombre olvidó, dice la misma escritura allí en 2 Crónicas 24, olvidó la piedad y la misericordia que tuvo Joiada con él. Mató al hijo del hombre que lo cuidó. Pero el tema no es ese, el tema es que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías con una palabra de parte de Dios para el rey Joás. Entonces el Espíritu venía y daba la palabra, y se iba y venía otra vez para otra cosa. No lo llamemos algo intermitente, era frecuente, pero no permanente. Cuando yo digo frecuente, estamos hablando de algo no continuo en el tiempo, sino discreto. Me estoy metiendo en matemáticas ya, ese término discreto ya es de matemáticas. Una función discreta, una función continua, no tiene que ver. Estamos hablando de algo que se repite en el tiempo, pero si se repite es porque no es constante, ¿cierto? No es lo mismo algo constante que algo que sucede, se repite, después vuelve y sucede. Quiere decir que en algún momento se interrumpe, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo, el Espíritu venía y se iba, venía y se iba para ciertas cosas que llevaban a cabo el propósito de Dios, ¿sí? Pero ahora en el Nuevo Testamento, y pues no voy a profundizar en eso porque pues, entonces no tendría tema para desarrollar más adelante. Hay dos textos de la Escritura que nos muestran la diferencia con el Antiguo Testamento. Si Jesús lo está diciendo así, es porque era algo nuevo para sus discípulos, algo novedoso. Juan 7, 37 al 39, allí en la fiesta de los tabernáculos, dice la palabra de Dios en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ¿cómo así que no había venido el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que acabamos de leer? Sí, no había venido como iba a venir de forma permanente. Sí había venido de forma frecuente e interrumpida, ¿cierto? Frecuente, repetitiva, pero dice aquí no había venido de forma permanente. ¿Por qué? Porque Él es el que iba a continuar la obra de Cristo una vez Jesús partiera a la presencia de Dios. Juan 14, 16 y 17. Lo leímos la semana pasada. Juan 14, 16 y 17. Y este pasaje, vuelvo y lo repito, es contundente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro allí en el griego significa de la misma naturaleza. Igual a mí, pero es otro. Tiene mi misma naturaleza, es Dios, pero es otra persona. Ahí están los que dicen que no, que la Trinidad no existe, que es un cuento. Bueno, os dará otro diferente a mí, pero con la misma naturaleza mía, para que esté con vosotros
para siempre. Si no fuese así, o sea, si el Espíritu Santo venía de forma permanente en el Antiguo Testamento, pues Jesús estaría mintiendo, porque Jesús está prometiendo que va a suceder algo y va a suceder para siempre. Entonces alguien puede decir, pero Jesús, pues eso no estás descubriendo nada, estás descubriendo el agua tibia. No, era una novedad. Ahora vendría para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Vuelvo y lo digo, tiempo presente, mora con vosotros y estará en vosotros. A partir del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, ya Él no mora con los creyentes, sino que vive en los creyentes. Amén. Sublime gracia del Señor.